Bien, 3:30 de la tarde y ahora vamos a conversar con la colega periodista Estefanía da Silva, directora general de Probots. Da Silva es comunicadora social, especialista en mercadeo e investigación, así como en análisis de datos con foco en la desinformación digital. Ellos pues han presentado un informe titulado Desmontando la desinformación digital en Venezuela o en la Venezuela preelectoral. Y es que se han dedicado a hacer todo un estudio de buena parte de los contenidos difundidos pues en redes sociales. Y bueno, han encontrado desde obviamente contenido falso hasta, bueno, cuentas que son creadas, digamos, con algunos fines, digamos, de difundir justamente esos contenidos falsos, pero que se hacen ver como noticia y según cómo es el corazón de cada quien, las va creyendo, las va rechazando. Así que muchísimas gracias por atendernos. Este informe ha sido presentado hoy, por cierto, y le damos la palabra pues a Estefanía da Silva, que han encontrado pues en este informe sobre desinformación o en materia, digamos, desinformación en el ámbito digital, es decir, de las redes sociales, en este tiempo preelectoral. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, hoy presentamos este informe en el marco de la campaña Lupa Electoral, que fue una campaña que realizamos en alianza desde Probots junto a los medios independientes Runrunes, El Pitazo, Diario Tal Cual y las organizaciones no gubernamentales Medianálisis, Redes Ayuda y Espaja. Lupa Electoral pues surgió como una respuesta al avance de la desinformación en línea en todo el ecosistema informativo venezolano y la intención principal era mejorar la comprensión de los ciudadanos sobre la desinformación y cómo combatirla en un año electoral como el que estamos viviendo. Esta campaña se desarrolló entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, está culminando esta semana y realizamos principalmente 5 reportajes donde abordamos varios temas que tienen que ver con el contexto electoral, pero también con el contexto ciudadano, ¿no? Entonces, uno de los temas que hablamos, por ejemplo, fue de la consulta sobre el Esequibo y cómo se movió toda esa campaña, que para nosotros es un ensayo de lo que podemos esperar de la campaña de las elecciones presidenciales, ya que fue un gran movimiento propagandístico que no solamente tuvo una presencia digital, sino que también tuvo bastantes actividades de calle que fueron complementadas con aumento de mensajes, propaganda masiva que no necesariamente era real. Uh-huh. Cuando decimos que no es real, no quiere decir que fue hecha por bots o programas, sino que son personas que se coordinan para promover un mensaje más allá de la realidad o lo auténtico que puede ser ese mensaje, ¿no? Sí, ¿sabes Eso qué? por un... Sí, Uh-huh. tal vez no, digo yo que a lo mejor no lo incluyeron, pero tú sabes que ayer circuló una supuesta carta de los 5 rectores del CNE, de los 5 rectores principales pues del CNE, dirigida a Omar Barbosa, en la que, claro, si tú lees la carta te das cuenta que la carta no puede ser, digamos, desde el punto de vista de la validación de los contenidos que allí están, independientemente de que fuera verdad que eso estuviera pasando, pero no lo hubieran escrito. Entonces esa supuesta carta pues le decía a Omar Barbosa que, bueno, obviamente no podían inscribir tal candidato, pero además le decía, bueno, además le recordamos que cuando puedan definir quién es el candidato que vayan a inscribir, le pedimos que por favor debe respetar las instituciones. O sea, tú la viste, debes haber visto esa carta ayer, Sí, y sí. replicada por un montón de cuentas y después incluso obviamente circulando a través de los WhatsApp, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, a mí, por ejemplo, me llegó por tantas vías y tú le decías, mire, la carta, la información no es verdad, le decía, y después yo dije, mire, eso no es cierto. Pero hay gente que termina creyéndola porque se parece a lo que piensa, ¿no? Sí, yo creo que ese también es uno de los factores más importantes de la desinformación, que no solamente apela mucho a las emociones o a tratar de Exacto. vincular por esa vía y por las creencias que puede tener cada persona, sino que incluso terminan siendo más virales por las personas que buscan verificar, o sea, por querer saber si eso es real o no,
lo empiezan a reenviar de manera masiva, especialmente en WhatsApp, que es uno de los principales canales de desinformación que hay en Venezuela. Ajá. Y ese hecho, Bueno, pues al bien final bueno lo que lo vuelve diga. como una bola de nieve, ¿no? Claro. Porque al final vas replicando, pero porque quieres saber si es verdad o no, y no porque de verdad creas eso, y lo que haces más bien es darle más visibilidad a esa información que no necesariamente es Y correcta. me imagino que a ti, Estefanía, te pasa que hay gente que te manda pues mensajes y te dicen, te lo mando como me llegó, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y después, por ejemplo, alguna otra gente que quizás quiere hurgar pues con tu experticia, el manejo de ciertas cosas, entonces a lo mejor le pone un agregado, ¿será verdad? ¿No? Y te lo preguntan también. Entonces, claro, uno pierde tiempo explicándole a la gente que tal cosa no puede ser, que tal cosa es falsa. Pero hablemos de lo que hallaron. Ok, sí, eso que comentas es fundamental y esa es una de las cosas que también incluimos en el reporte, que es qué hacer precisamente en estos contextos, entendiendo también que cuando hay elecciones, la desinformación se triplica. Entonces, si ya de por sí vivimos en un entorno donde hay un flujo de información masivo, porque siempre en redes vemos algo nuevo y el contexto venezolano cambia muy seguido, llega un punto en el que es muy difícil saber qué es verdad o qué es mentira y se traduce en algo que es una consecuencia un poco más grave, que es que empieces a dudar de absolutamente todo, Ujú. porque eso tampoco al Que es el final otro no te extremo, ¿no? suma. Que es el otro extremo. Exactamente. Exactamente. Ajá. Entonces, nada, al final nosotros no solamente recopilamos tips para poder ayudar en estos casos, sino que también analizamos estos temas de agenda pública que deberían estar o que uno pensaría que estarían en el discurso de una campaña electoral, pero no están siendo visibilizados, como todo el tema de la protesta del gremio docente y de los trabajadores públicos, todo lo que tenía que ver con las fallas de servicios básicos, entendiendo que se cumplían 5 años del apagón nacional, cómo ha ido incrementando pues las fallas eléctricas en todo el territorio nacional. Y también analizamos el ataque al espacio cívico, cómo cada vez está más cercado en Venezuela, la persecución a activistas, a periodistas, todo lo que tiene que ver con la censura. Y la última pieza que hicimos dentro de esta campaña estudiaba precisamente cómo también había misoginia en cuando se presentaba una mujer que quería ser candidata o una activista de derechos humanos que era mujer, recibía muchísimos ataques y mensajes en su contra por su género, mientras que los hombres lo recibían por su trayectoria política. Entonces también hicimos un análisis de ese punto en particular y del impacto que eso puede tener en el espacio cívico venezolano. Una de las cosas más importantes a destacar es una frase que desde el Observatorio Probot siempre repetimos, que es que no todo lo masivo en redes sociales es real, porque muchas veces las personas al ver una noticia o un tweet o cualquier cosa que tenga 1000 retweets o 1 millón de compartidos, piensan que ya automáticamente eso es verdad porque mucha gente lo está replicando, Ujú. y no necesariamente es así, más bien muchas veces es lo contrario. Claro, Por eso claro. también el foco en educar a la sociedad civil para que sepa identificar este tipo de cosas. No, y yo quisiera que en la próxima parte del programa hagamos un esfuerzo para que la investigación que ustedes han hecho sea útil para la gente en el sentido de orientar, de explicar. Fíjate, yo recuerdo, hay una colega periodista que yo quise y respeté mucho, Gregoria Díaz, ya fallecida el año pasado, y me tocó compartir con ella un escenario de charla, pues, en materia de infociudadanía y informaciones falsas también, ¿no? Y yo recuerdo haber dicho en aquel momento una cosa que terminó siendo verdad, que es que, bueno, en las redes sociales, poniendo un poco esa lupa en este asunto de cuánto es cierto y cuánto no, y que entonces empiezas a dudar de todo, que también es el otro extremo de empezar a creer todo lo que te llega. Bueno, yo decía, bueno, es que la mitad de las cosas que salen en las redes sociales son falsas y la otra parte son mentiras. Claro, es una exageración. Pero en el fondo, ¿cómo podemos tener herramientas para saber que algo que está publicado realmente es verdad? Porque lo que tiene que ser verdad es la información. Así incluso la información sea mentira, que es otra historia, ¿no? Que son el fondo de la Claro. materia, son dos cosas distintas. Mucha gente no lo comprende, pero a mí me tocó hacer una exposición sobre la materia de información veraz, justamente sobre ese aspecto de lo que tiene que ser veraz es que realmente eso haya acontecido. No importa que lo que está aconteciendo sea una mentira o no sea cierto, lo que están diciendo, lo que están hablando. Ya esa es otra
pero no es una cosa inventada por ti para que otras personas la crean y la uses como propaganda. Fíjate, bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa. Estamos conversando con Estefanía. Estefanía, pues, es Da Silva, es directora general de Provoz, y ellos han presentado este informe sobre el manejo, pues, informativo de las fuentes o en el ámbito, pues, de las redes sociales en Venezuela, asociado, pues, a este tiempo electoral, y poniendo la lupa, pues, en la realidad ciudadana. Comparto dos redes sociales, el Instagram @ProvozB, y también X o Space @ProvozB también. Una brevísima pausa. A la vuelta, entonces conversamos con la colega periodista Estefanía Da Silva sobre cómo podemos averiguar, cómo podemos informarnos, porque la gente tiene teléfonos inteligentes, pero también uno tiene que ser inteligente. Breve pausa, ya regresamos con más del programa En el Aire. Un estilo de vida. Mucho, por ejemplo. Usted está en el aire con Antonio Di Gianpaolo. Y continuamos con el programa En el Aire, última parte del espacio de esta tarde, con Estefanía Da Silva, directora general de Provoz. Ella es comunicadora y además especialista en materia de mercadeo e investigación, y ofrecieron un informe denominado, pues, Lupa Electoral, a propósito de la desinformación digital en la antesala, pues, de este proceso eleccionario en Venezuela. Y comentábamos, pues, que parte del informe que ustedes ofrecen, además de los hallazgos encontrados en materia de difusión de fake news y de bulos informativos, era útil, digamos, que esta conversación sirviera para la gente, como el común de los mortales, sin ser periodista, incluso sin haber tenido participación en cursos de eso que llaman de infociudadanía, en fin, puede darse cuenta si lo que le están enviando es cierto o no. ¿Cómo la verifica? Sí, para poder verificar la información, una de las cosas más importantes siempre es buscar un poco más. O sea, si te está llegando una información específica sobre alguna persona o algún candidato, alguna figura pública, buscar en internet, porque siempre va a haber más de una fuente y vas a encontrar alguna fuente de algún medio reconocible que te sirva para saber si ese contenido que está circulando es real o no. Además de eso, también recomendamos no creer en los audios de WhatsApp, por ejemplo, ya que estos son muy manipulables. A pesar de que WhatsApp agregó la etiqueta de reenviado muchas veces, las personas igual siguen reenviando el contenido con la excusa, por decirlo de alguna manera, del por si acaso. Y eso más bien lo que hace es, pues, agrandar la confusión, en especial en un contexto como el venezolano, en el que las noticias están cambiando cada hora, a veces cada minuto. Es muy importante saber cómo reconocer, por ejemplo, si un audio de WhatsApp no dice nombre, no tiene la fecha, no hay como factores que te ayuden a ver si de verdad esa persona existe o no existe, y si buscas más información no encuentras nada relacionado a eso, lo más probable es que sea falso. Lo mismo con las imágenes. Últimamente, pues, con el uso de la inteligencia artificial es un poco más complejo poder identificar si un video o una imagen está siendo alterada, pero siempre va a haber algo que lo va a delatar en cierta forma, alguna irregularidad en la forma, o si es una imagen o algo que apela directamente a las emociones, un escándalo, es muy probable que sea un bulo o que sea algo falso, ya que la desinformación también apela a eso, ¿no? A las emociones de las personas para forzar que se replique. Sí, es decir, que si te toca el corazón antes que la razón, muy posiblemente no sea verdad. Exactamente. Ajá. Sí, esa es una, por lo menos duda. Antes de compartirlo, trata de buscar un poquito más y luego entonces sí lo puedes compartir. Bien, y fíjate, ahí en esta estrategia de manejo de contenidos, para no llamarlo información, de contenidos que terminan siendo falsos, cosas que tienen cierta apariencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, diario, es una cosa, o News de Venezuela, por decirte. Entonces, diera la impresión, caramba, con este nombre esto tiene que ser verdad.
Y entonces cuando tú vas a buscar, eso no existe, o si existe es una cuenta que no se ocupa sino de hablarle a un sector y de un tipo de contenido, y no un periódico que debería, digamos, en aras del equilibrio, bueno, mostrar las dos caras, tener diversidad de contenidos y no solamente de una línea editorial y marcada de una forma en particular, por ejemplo. Entonces, ¿cómo descubrir, no por lo que está en el texto, sino por de los nombres, por ejemplo, de las supuestas casas editoriales o empresas o lo que sea? Sí, cada vez es más común ver ese tipo de cuentas e incluso portales. Nosotros en Probots hemos publicado varios trabajos de eso. Hay uno que hicimos en alianza con otra coalición, la Coalición Informativa Venezuela, que se llama La Fábrica de la Desinformación. Y allí explicamos precisamente cómo reconocer ese tipo de lugares, o de portales, mejor dicho, que le agregan el news o el noticias o el última hora o cosas similares como para atajar a las personas y hacerles creer que son periodistas. Ajá. Pero al final, de nuevo, si llega a ser información verídica, va a estar en más medios y va a estar en medios que reconoce la gente, va a estar en medios que ya tienen nombre, en medios independientes que son relevantes, va a estar en la radio, o sea, va a estar en muchos más lugares que solamente en una publicación de Instagram, por ejemplo. Ajá, pero fíjate, en tiempos además muchas veces de bloqueo informativo y hasta de censura, tú dices, bueno, es que si tú confirmas que eso salió en varias fuentes serias, digamos, ¿no? O que tienen una trayectoria, porque también errar es humano, que tienen una trayectoria en la actividad comunicacional, y no solamente periodística, sino además comunicacional, pero a lo mejor hay contenidos que por política informativa o no divulga o no publica, en fin. Entonces, pudiera ser que la sola idea de tratar de contrastarlo con determinados medios puede que no sea suficiente por este tema de los bloqueos. Sí, de hecho por eso es que nosotros también siempre hablamos de acudir a las organizaciones que existen en Venezuela que se encargan del fact-checking, o sea, de comprobar los hechos. Uno de los aliados de esta campaña de lupa electoral es Paja. Tiene, así se llama la organización, tienen un canal de WhatsApp y en sus propias redes sociales mensajes donde las personas pueden enviar la noticia o el contenido que recibieron para que verifiquen y les digan si es verdad o es mentira. Ese, por ejemplo, es una de las cosas que hace Paja. Es un servicio que ellos tienen. Sí, esa es una de las cosas que hace esta organización, igual que Media Análisis y que varios grupos de fact-checkers en Venezuela que se encargan precisamente de validar el contenido cuando ya llega un punto en el que el ciudadano de verdad no tiene herramientas, porque muchas veces incluso a los ciudadanos nos cuesta identificar la información, porque también el acceso a datos cada vez es más limitado por parte de las plataformas. Sin embargo, está este tipo de apoyo y las herramientas que también siempre damos en talleres o todo este tema que tiene que ver con la infociudadanía y cosas un poco más simples, como por ejemplo, si de repente un tema, voy a poner el ejemplo de lo que pasó con el Esequibo, un tema que está en la agenda pública, pero que no era tan popular, de la noche a la mañana pasó a ser el tema más popular y estaba absolutamente en todas partes. Ese aumento masivo de mensajes ya es una alerta de algo está pasando acá que no necesariamente quiere decir que sea falso, pero sí puede estar buscando manipular la opinión pública. Entonces es empezar a desmenuzar un poquito más el contenido que estás viendo. Si hay propaganda masiva, de repente cada vez que entras a ver un video en YouTube, por ejemplo, te sale un anuncio que tiene que ver con algún tema político. ¿Por qué están hablando tanto de esto? ¿Cuál es la intención detrás de eso? Y el refuerzo al discurso emocional, que era lo que comentaba antes. Siempre este tipo de cosas apelan a la emoción, al miedo, al rechazo o al apoyo masivo. O sea, es un extremo o el otro, no hay como un punto medio. Y cada vez que haya esa búsqueda de crear empatía o de desvirtuar lo que está ocurriendo hacia una narrativa muy específica, lo más probable es que haya una manipulación detrás de eso. Nosotros hemos visto, y lo vimos con la protesta docente, por ejemplo, cómo mientras los maestros exigían salarios justos, desde el Estado se estaban impulsando tendencias de cómo los maestros eran los hacedores de la patria y de apoyo a los maestros.
Entonces ahí tienes las dos realidades, que es la narrativa que te están contando por un lado versus lo que están viviendo en las calles. Y en redes podías ver que la etiqueta del maestros hacedores de patria y toda esta narrativa del Estado tenía millones de mensajes, mientras que la protesta docente no tenía tantos mensajes, pero estaba ahí y estaban en las calles. Entonces también es un tema de, como venezolanos, saber contrastar o comparar también la realidad que vives versus la realidad que te están poniendo en redes o que te están buscando dar para no influenciarte a través de ese tipo de discursos y de narrativa. Tú sabes que hay cosas que se divulgan en las redes sociales que son peligrosas, otras son simpáticas. Yo recuerdo en 2019, por ejemplo, se difundió una imagen de la Torre Eiffel con los colores de con amarillo, azul y rojo. Ese día Colombia había ganado el Tour de Francia, ¿no? Lo ganó Bernal, la vuelta, pues la competencia del Tour de Francia. Pero al mismo tiempo ese día murió Cruz en París. Ajá. Entonces, unos decían que pues eso había sido un homenaje de Francia por la victoria, al fin y al cabo era solamente amarillo, azul y rojo, por la victoria del colombiano en el Tour de Francia, y otros decían que era un homenaje por la muerte de Cruz Diez, y resulta que la Torre Eiffel pues nunca ha sido iluminada de amarillo y rojo, por cierto, a pesar de que fueron difundidas esas imágenes. Entonces, hay algunas cosas que pueden ser bonitas, que pueden ser anecdóticas, que pueden ser simpáticas, pero desgraciadamente no siempre es así. Hay contenidos peligrosos que se difunden en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ambiente social, que pueden generar graves daños en la sociedad. Sí, de hecho eso es algo muy común, es mucho más común de lo que se cree. Te voy a poner un ejemplo que no es venezolano, pero que también lo hemos visto en otros países, porque en Provost no solamente estudiamos Venezuela, sino que también estudiamos otros países de la región, como Cuba, Nicaragua, El Salvador, etcétera. Pero sí hubo un caso muy específico que vimos, por ejemplo, en España, donde la desinformación y los videos y las noticias que se creaban en torno a diputadas mujeres, lo que buscaban era ridiculizarlas y promulgaban leyes, estas noticias falsas, ¿no? Uh-huh. Hablando de cosas casi que toque de queda para los hombres, que no Ajá. pueden salir más a la calle. Ajá. O sea, eran propuestas absurdas, pero que apelaban a ridiculizar a la diputada y a atacar al movimiento feminista del país. O sea, era como todo un revuelo que, de nuevo, si te fijas, la base sigue siendo emocional, apelar a la confrontación. Yeah. Entonces sí es un tema que tiene que ver mucho por ahí. Y del lado positivo, muchas veces vemos cada vez más videos o historias de migrantes, por ejemplo, de que si una niña venezolana y cuentan toda una historia de vida inspiradora y resulta que al final la niña ni siquiera era venezolana. Uh-huh. Pero se arma toda esa narrativa detrás de eso, que es mucho más difícil de incluso verificar porque son historias muy puntuales. El tema acá en la parte del contexto electoral es que la masificación de contenido es tan grande que empiezas a ver no solamente cosas absurdas, sino que son tantas que llega un punto en el que genuinamente dudas de si lo que estás viendo es verdad o es mentira, si de verdad están las postulaciones de candidatos como están, si de verdad hay un supuesto candidato 13 oculto, ¿sabes? Como uh-huh. Hay toda una narrativa. Por cierto, que dificulta. Estamos viendo, bueno, la información que ya es oficial, la mesa de la unidad logró postular candidato ante el Consejo Nacional Electoral, y bueno, y se refieren concretamente en este caso a el aspirante Edmundo, y lo leemos, Edmundo González Urrutia, un internacionalista, y sería pues el postulado. Algunos lo identifican como una suerte de etapa para que al final se produzca una modificación o un cambio en la postulación en el periodo que va hasta el próximo 21 de abril, según tenemos entendido pues como información. Con lo cual serían 13 los aspirantes a la contienda presidencial. Por lo pronto ninguno, por lo pronto ninguna es una mujer. Sí, de hecho si te fijas, toda la noticia y todo lo que ha estado circulando a lo largo del día, especialmente desde anoche, tiene que ver precisamente pues con esto, con
María Corina Machado designando a Corina Lloris como su suplente, que luego no la dejaron inscribirse, ahora está la postulación de Edmundo, la prórroga del CNE, o sea, son tantas noticias y han pasado tan rápido que incluso al ciudadano le cuesta seguir el ritmo. O sea, hay personas que probablemente apenas ahora se están enterando de Corina Lloris y ahora pues resulta que no, mira, es Edmundo. O sea son tantas cosas en paralelo. Te voy a hacer una pregunta indiscreta, porque yo apenas reviso 3 redes sociales. Pero hay muchas, ¿no? Ajá. Sí. No voy a decir cuáles, ¿no? Y tampoco tienes tú que decirme, pero ¿cuántas redes sociales revisas tú? Yo un montón, la verdad. No solamente a nivel personal, sino a nivel laboral. Claro. No, yo digo, no digo yo digo las personales, porque es que las laborales uno en el trabajo tiene que estar pendiente pues de toda la información que se difunde, saber qué es cierto y qué no es, qué compartir y qué no, por cierto, ¿no? Bueno, de verdad queremos agradecer el que nos hayas acompañado esta tarde, que se pueda haber hecho algo de reflexión sobre un tema que es tan complejo y que afecta a la razón y al corazón de las personas, ¿no? Sin duda. Sí. Gracias entonces a Estefanía da Silva, directora general de Provoz, quien nos ha hablado pues de este informe de lupa electoral a propósito de la desinformación digital por estas calles. Una brevísima pausa y volvemos con la despedida. Gracias, Estefanía. En el aire, periodismo total, con Antonio Di Gianpaolo.